Bueno, me gustaría comentar con ustedes lo relativo al estado de excepción. Para ello haremos uso de lo establecido en la Constitución Dominicana para que tengan una idea de lo que se ha adoptado por el presidente de la República en lo referente al estado de emergencia. Y bueno, básicamente, ¿qué implica esto? Un estado de excepción no es más que, como bien es sabido, una excepcionalidad al Estado de Derecho. Es decir, que aquellas garantías ordinarias constitucionalmente establecidas y aquellos derechos fundamentales que se conciben en la Constitución van a verse limitados bajo ciertas circunstancias y condiciones. Esto no implica que las personas no van a tener derechos, sino más bien que sus derechos en cierta medida van a tener ciertas limitaciones. No obstante, la Constitución regula lo que es el estado de excepción a partir del artículo 262 de la Constitución. En ese orden de ideas, la propia Constitución establece tres supuestos o tres tipologías de estado de excepcionalidad, en el cual se limitan los derechos que ya le mencioné, a saber, el estado de defensa, el estado de conmoción interior y el estado de emergencia. Este último que es el que nos ocupa. Pero antes que nada debemos de establecer que el estado de defensa, a diferencia de los otros dos, no es más que una inferencia que hace una fuerza extranjera sobre el Estado dominicano en este caso. Es decir, un ataque armado de un Estado extranjero que obliga a tomar medidas extremas. Para ello, el presidente está facultado para declarar el estado de defensa y por ende tomar ciertas precauciones, ciertas medidas tendentes a proteger el territorio y a la población, en este caso dominicana. Para ello, tanto el estado de defensa como el estado de conmoción interior y el estado de emergencia deben de ser aprobados por el Congreso Nacional. En este caso, el Congreso Nacional ha de entenderse que se divide en dos cámaras, el Senado y la Cámara de Diputados. En el caso de la actualidad dominicana, fíjense que el presidente de la República introdujo la solicitud de estado de emergencia por ante el Senado, a saber, donde tiene mayoría y por ende fue aprobada dicha solicitud. Por ende, el Senado aprobó que se declarase el estado dominicano de emergencia por un periodo de 25 días. Por entenderlo razonable, pese a que el Poder Ejecutivo había solicitado el estado de emergencia por 15 días. Posteriormente, en el día de ayer, fue aprobado también por la Cámara de Diputados dicho estado de emergencia, por lo que ha de entenderse que en la actualidad tenemos un estado de emergencia por 25 días. En ese sentido, el estado de emergencia implica que el gobierno, como representante de la nación, va a tomar ciertas medidas relativas a ya sea limitar la libertad de tránsito, la libertad de asociación, de reunión, y evidentemente estas medidas son razonables. No son medidas políticas partidaristas para limitar la contienda política que se vienen a cabo para el próximo mes de mayo, sino que son medidas de urgencia en lo referente al virus que ha afectado el Estado dominicano, y que evidentemente debemos de colaborar a los fines de que dichas medidas tengan la mayor viabilidad posible. Algunos se estarán preguntando qué implicaría que los 25 días pues no den, diríamos, abasto para que se tomen la medida pertinente y que se limite pues
el contagio generalizado del virus que nos está afectando, pues esto implicaría una solicitud de renovación del Poder Ejecutivo a una u otra Cámara, como lo hizo anteriormente, solicitando la prórroga del estado de emergencia. Por otra parte, debemos de hacer la acotación de que si se elimina pues el contagio generalizado, pues no necesariamente